Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas nuestra vida de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero quien de ti nada viene de Dios por bien del serio, tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer el misterio del reino de Dios y la inagotable riqueza de tu corazón. Descubrirnos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que la mezcla y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después de esa charla intermedia sobre el templo que tuvisteis el lunes pasado, pues seguimos con los hechos de los apóstoles. Recordáis que el último día habíamos dejado a Pablo y Bernabé en ese primer viaje apostólico que inician en Antioquía de Pisidia. Sabéis que el primer viaje salen de Antioquía de Siria, evangelizan Chipre, llegan a Perges, que es ya, podríamos decir, cuando inicia el viaje por tierra en el Asia Menor, y de Perges van a Antioquía de Pisidia, donde Pablo tuvo ese interesantísimo discurso sobre varias cuestiones. Una primera parte que recordaba los admirables beneficios de Dios al pueblo de Israel, que decíamos que esto era muy grato a los oídos de los judíos, y probablemente Pablo lo primero que trata es de captar su atención pues, con algo que les agrada. Una segunda parte en la que lo que trata fundamentalmente es de demostrar la mesianidad de Cristo, es decir, Cristo es el Mesías, rechazado por su pueblo, pero en quien se cumplen todas las profecías alusivas al Mesías. Y una tercera parte sacando la consecuencia de lo dicho, es decir, que creer en Jesucristo, había que creer en Jesucristo si queríamos ser justificados. Es decir, la justificación por la fe y no por las obras de la ley, que va a ser una de las grandes caballos de batalla de Pablo en todas sus viajes y en todas sus cartas y en toda su predicación. Bueno, pues de Pisidia, de Antioquía de Pisidia, tienen que salir poco menos que expulsados, bueno, poco menos no expulsados, porque dice que los primates de la ciudad, con los judíos que se valieron de lo importante de la ciudad, promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé, y ellos tienen que abandonar Antioquía de Pisidia y se dirigían a Iconio. Iconio es la siguiente ciudad, más o menos cerca, a unos 130 kilómetros de esto, porque ya veréis que en este primer viaje apostólico hacen solo andando por lo que es por el continente, andando por tierra, aparte de lo que podrían haber hecho navegando, que hace parte del recorrido navegando, pues habían hecho como unos 900 kilómetros. En estos casi 4 años que dura el viaje, dijimos que comienza en el 45, termina a principios del 41. Bien, Pablo y Bernabé en Iconio. Vamos a ver del capítulo 14, de los Hechos de los Apóstoles, los versículos del 1 al 7. Igualmente en Iconio entraron en la sinagoga de los judíos, donde hablaron de modo que creyó una numerosa multitud de judíos y griegos. Pero los judíos incrédulos excitaron y exacerbaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, moraron allí bastante tiempo, predicando con gran libertad al Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, realizando por su mano señales y prodigios.
Al fin se dividió la muchedumbre de la ciudad, y unos estaban por los judíos y otros por los apóstoles. Y como se produjese un tumulto de gentiles y judíos con sus jefes, pretendiendo ultrajar y apedrear a los apóstoles, dando estos cuenta de ello, huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe, y a las regiones vecinas, donde predicaron el Evangelio. Bueno, ¿veis? Los hechos aquí en Iconio, pues se producen, se desarrollan más o menos como en Antioquía de Pisidia. Ellos llegan predicando en la sinagoga, como hacían siempre. Hemos repetido muchas veces que fue el denominador común, predicaban en la sinagoga. Y sigue pues una gran oposición por parte de los judíos. Fue la gran batalla que tuvo siempre Pablo con los judíos. Y luego incluso va a tener problemas con los judíos cristianos, con los judíos convertidos. Estos son los judíos que moraban, que vivían en la ciudad y asistían a las sinagogas. Y digo, hay una gran oposición por parte de los judíos y a pesar de ello, después de haber morado bastante tiempo en la ciudad, pues se arma una revuelta otra vez contra ellos y tienen que salir de Iconio prácticamente como han salido de Antioquía. Pues saliendo, dice, y como se produjo un tumulto de gentiles y judíos con sus jefes, pretendiendo ultrajar y apedrear a los apóstoles, dándose cuenta estos, huyeron a la ciudad de Licaonia, a Listra y a Derbe. Bueno, durante esta estancia de Pablo y Bernabé en Iconio, seguramente habría tenido lugar la conversión de Tecla. Esta es un célebre personaje de la literatura cristiana primitiva. Se habla en un apócrifo de la conversión de esta Tecla, en el apócrifo de los hechos de Pablo y Tecla. Y se trata de una joven rica convertida al cristianismo con la oposición de su madre y de su futuro marido, lo que ocasionó muchos problemas a Pablo y muchas persecuciones por motivo de la conversión de esta joven. Bueno, pues es posible que haya algún fondo histórico en todos estos relatos de este libro apócrifo, porque sobre todo en la Iglesia oriental esta personaje, Tecla, pues es considerada como Santa Tecla de Iconio en algunas iglesias orientales, y que no sé, creo que en la cristiana también. Sí, por eso digo que, bueno, pues es en esta ciudad, en Iconio, donde se convirtió, donde Pablo la convirtió. Bien, de Iconio siguen predicando y van a las ciudades de Licaonia. Licaonia era una provincia, y van a las ciudades de Listra y Derbe. Y en Listra pues tiene lugar un acontecimiento que vamos a ver a continuación. Curan a un inválido, a un tullido, a un paralítico, y eso produjo por cierta alboroto en el pueblo que vamos a ver. Vamos a ver del capítulo 14 los versículos del 8 al 20. Había en Listra un hombre cojo desde el seno de su madre y que nunca había podido andar. Escuchaba a Pablo, que fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser salvo, le dijo en alta voz: levántate, ponte en pie. Él, dando un salto, echó a andar. La muchedumbre, al ver lo que había hecho Pablo, levantó la voz, diciendo en Licaónica: dioses de forma humana han descendido a nosotros, y llamaban a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba ante la puerta de la ciudad, trajo toros encarrilados y, acompañado de la muchedumbre, querían ofrecerle un sacrificio. Cuando esto oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras y,
arrojándose entre la muchedumbre, gritaban diciendo: «Hombres, ¿qué es lo que hacéis? Nosotros somos hombres iguales a vosotros y os predicamos para que convertiros de estas vanidades de Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, que en las pasadas generaciones permitió que todas las naciones siguieron su camino, aunque no las dejó sin testimonio de sí, haciendo el bien y dispensando desde el cielo las lluvias y las estaciones fructíferas, llenando de alimentos y de alegría vuestros corazones. Con todo esto, a duras penas desistió la muchedumbre de sacrificarles. Pero judíos venidos de Antioquía e Iconio sedujeron a las turbas y apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dándoles por muerto. Rodeado de los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al siguiente salió con Bernabé camino de Derbe. Bueno, veis, eran esta Listra y Derbe, pues eran dos ciudades de Licaonia, que pertenecían a la provincia romana de Galacia. Bien, en Listra es la ciudad natal de Timoteo, uno de los grandes colaboradores va a ser uno de los colaboradores de Pablo, y le conoce ahora en este primer viaje que llega a Listra a Timoteo. Leer en el capítulo 16 de los Hechos, 16, 1, 2. Timoteo llegó a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente y de padre griego. ¿Veis? Los hermanos de Sí. Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Le tenían en gran estima. Tal Timoteo, que conoce a Pablo y va a ser luego un gran colaborador de Pablo. En Listra, pues tiene lugar la curación de este tullido, y eso pues produjo un gran alboroto entre la gente, hasta el punto de que a Pablo y a Bernabé lo consideraron como dioses. A Pablo le llamaban Hermes y a Bernabé Zeus. Bueno, pues al principio Pablo y Bernabé no se enteran, no se dan cuenta de que le están tratando como dioses, porque le hablaba en licaonio, es decir, en el lenguaje del lugar. Pero para que veáis, cuando hablamos del don de lenguas, que el don de lenguas no era como algunos podían pensar, que se trataba de que el que tenía el don de lenguas conocía las lenguas extrañas, las lenguas extranjeras, sin necesidad de estudiarla. Pablo, que tiene el don de lengua, le hablan en licaonio y no se entera, no se da cuenta. Ya dijimos en qué consistía ese don de lenguas, que se da en Pentecostés, y que luego muchos carismáticos, muchas personas tienen ese don de lengua. Era fundamentalmente una oración de alabanza a Dios, exaltando las grandezas de Dios para llamar la atención de los gentiles para su conversión. Bueno, digo que Bernabé y Pablo no se dan cuenta que le están tratando como dioses hasta que el sacerdote del templo de Zeus viene con un toro y le quieren sacrificar. Entonces es cuando rasgan sus vestiduras en señal de disgusto e indignación ante aquella manifestación idolátrica, y exhortan a la multitud. Fijaos qué breve discurso de Pablo, pero qué clarito y qué interesante lo que les dice Pablo. Les exhorta a dejar los ídolos, que se conviertan al Dios vivo, creador de todas las cosas, del cielo, de la tierra, del mar, de cuanto hay, de todo lo visible, y cómo a través de estas cosas visibles puede ser conocido Dios. Eso es, como decíamos, una teodicea. Teodicea es una demostración racional de la existencia de Dios, porque les dice: convertíos al Dios vivo, Él es el creador de todo. Pero a pesar de que ha dejado que las naciones sigan sus caminos, nunca las ha abandonado, porque Él ha sido el que ha traído la lluvia para todos, las estaciones fructíferas,
la que les ha ido llevando de la mano, llenando de alimento y de alegría vuestros corazones. Fijaos qué forma más práctica, más breve de hablarles de la existencia de Dios, demostrando racionalmente pues esa existencia. El discurso pues tiene sus efectos y por un tiempo predicaron en paz aquí en Listra. Pero judíos venidos de donde habían tenido los problemas, de Antioquía de Pisidia y de Iconio, pues vuelven a exacerbar a las turbas hasta el punto de que apedrean a Pablo y lo sacan fuera de la ciudad dado por muerto. Sus discípulos lo recogen, se recuperan y al día siguiente salen para Derbe. La predicación en Derbe no tenemos muchas noticias, solo dice, fue evangelizada e hicieron muchos discípulos. Pero es de suponer que aquí sí dispondrían de un cierto periodo de paz y sin especiales hostilidades. Porque cuando Pablo hace referencia a todo lo que ha tenido que pasar en Antioquía de Pisidia, en Listra y en Iconio, pues no dice nada de Derbe, y es posible que allí tuvieran esto, ¿verdad? Leer en 2 de Timoteo 3:11. En las persecuciones y en los sufrimientos que me sobrevinieron de Antioquía, en Iconio, en Listra, donde tantas penalidades tuve que sufrir, pero de todas ellas me libró el Señor. ¿Veis? Hace referencia a Antioquía de Pisidia, Listra y Iconio, pero no Derbe. Por eso aquí debió de tener cierta tranquilidad y sin hostilidad. Bueno, pues el recorrido hasta donde quiere llegar en el primer viaje apostólico ha concluido. Ahora va a retroceder, va a volver por el mismo camino que ha hecho, pero en sentido contrario. Es decir, desde Derbe, si tenéis alguno el mapa que os dejé, desde Derbe va a ir a Listra, a Iconio, a Antioquía y Perges. Y de Perges a Atalia, que será donde embarque, y regresarán a Antioquía. Bueno, vamos a ver capítulo 14, versículos del 21 al 28. Después de haber evangelizado aquella ciudad y haber hecho un buen número de discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, animando a los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles que tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Instituyeron presbíteros en cada iglesia y después de orar y ayunar nos encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y bajaron a Atalia. Sí, sigue. ¿Y de ahí? Sigo, regreso a Atalia. Sí, hasta el 28. Hasta el 28. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido y donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la obra que acababan de cumplir. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. De allí permanecieron largo tiempo con los discípulos. Muy bien, ¿veis? Hasta aquí. Bueno, pues terminada la evangelización en Derbe, Pablo y Bernabé determinan regresar a Antioquía de Siria, es decir, al lugar donde iniciaron el viaje. El regreso, digo, lo hacen por el mismo camino, pero en sentido inverso. Estamos a finales del año 48, quizá a principios del 49. Sabéis que el viaje se inició en el año 45 y en el recorrido que hacen en Chipre, sabéis que fueron de Salamina a Pafos, y ahí hicieron como unos 150 kilómetros, y luego por el continente, pues el recorrido que hacen en total es aproximadamente unos 900 kilómetros. Permanecieron muchos tiempos en las ciudades, entre que se tardaba. Sabéis la dificultad que había
desde sobre todo desde Perge, Antioquía, que tenían que atravesar toda esa cadena montañosa del Taurus, con caminos peligrosos, con salteadores. Bueno, Pablo hace bastantes veces referencia a todo lo que tuvo que pasar. Quizás llame la atención que vuelvan por el mismo camino, sobre todo a lugares donde han sido rechazados, donde en algunos han sido apedreados, donde, bueno, pero es que para el verdadero apóstol no rehúye peligro, sobre todo cuando lo pide el bien de las almas, y ellos vuelven por el mismo camino quizás para reafirmar en la fe a los que ya los han iniciado en esa primera evangelización que han tenido, y sobre todo para organizar esas iglesias, porque como veis dice que constituían presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos. Trataban más bien pues de reorganizar esas pequeñas iglesias que habían ido fundando, constituyendo presbíteros, es decir, personas encargadas de regir esas pequeñas comunidades. Bien, llegan a Antioquía y reúnen a la iglesia contando pues cuánto había hecho Dios por medio de ellos y cómo había abierto Dios la puerta de la fe a los gentiles. La noticia, desde luego, en Antioquía pues debió caer muy bien, porque la iglesia de Antioquía está fundamentalmente creada sobre todo con gentiles, aunque es verdad que algunos judíos cristianos pues no compartirían esa alegría, porque vemos que vamos a entrar en lo que va a ser el Concilio de Jerusalén, precisamente por los problemas que van a surgir después del viaje de Pablo. Es decir, muchos judeocristianos van a subir de Jerusalén a Antioquía diciendo que es necesaria la circuncisión para participar de la salvación que trae Cristo. Y eso va a ser un verdadero problema que va a requerir pues, que intervengan las autoridades supremas de la Iglesia, como van a ser los apóstoles, y lo harán en una reunión que tienen en Jerusalén, que vamos a ver ya mismo. El problema de la obligación de la ley, el capítulo 15, versículos del 1 al 2. Algunos que habían bajado de Jerusalén enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Con esto se produjo una agitación y disputa no pequeña, levantándose Pablo y Bernabé contra ellos. ¿Veis? Sí. Al cabo determinaron... Vale, sí, hasta ahí, el 1 y el 2. Fijaos, estos bajados de Jerusalén se presentan como enviados de los apóstoles, y resulta que los apóstoles para nada le habían enviado. Si leemos luego el decreto que va a salir de la reunión del concilio de Jerusalén, leer el versículo 24 de este capítulo 15 de los Hechos. Habiendo llegado a nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado, os han turbado con palabras y han agitado vuestras almas. ¿Veis? Estos son los que suben a Jerusalén diciendo que si no se circuncidaban, por eso la afirmación era tajante. Si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. O lo que es lo mismo, para poder participar de la salvación que trae Cristo, hay que incorporarse antes a la ley de Moisés. Y fijaos, como ellos, pues pensaban muchos judeocristianos convertidos, sobre todo los que más estaban apegados al judaísmo. Y la reacción frente a esta exigencia de los que habían bajado de la iglesia de Jerusalén fue muy viva, fue un choque. Dice que se produjo una agitación y disputa no pequeña. Cuando Lucas dice que hay una disputa no pequeña es porque es grande, pero grande. O sea que se debió producir, pues por un lado los judíos cristianos y por otro lado Pablo y Bernabé y parte de los fieles de la iglesia de Antioquía. Fijaos, la cuestión era muy grave porque era comprometer la propagación de la iglesia, del cristianismo, ya que difícilmente los gentiles hubieran entrado tan fácilmente en la iglesia si hubieran tenido que
cumplir con la ley de Moisés, sobre todo con el precepto de la circuncisión. Bueno, pues Pablo y Bernabé, junto con otros cristianos de Antioquía, son comisionados para que vayan a Jerusalén a consultar con los apóstoles y los presbíteros. Y vemos capítulo 15, versículos del 2 al 5. Después de un altercado y discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros de entre ellos fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Ellos, enviados por la Iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, narrando la conversión de los paganos y causando un gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron acogidos por la Iglesia, los apóstoles y los presbíteros, y entonces contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron que los paganos debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Los apóstoles... Decíamos que la cuestión era un asunto grave, era de tal naturaleza pues que estaba requiriendo que las autoridades supremas intervinieran para aclarar el asunto, si había o no que pasar por la ley de Moisés los gentiles que se convertían al cristianismo. Bien, pues Pablo y Bernabé suben a Jerusalén y son recibidos por la comunidad cristiana con particular deferencia, son recibidos pues muy bien, porque en ella Pablo y Bernabé cuentan cuánto había hecho Dios a través de ello en medio de los gentiles y cómo Dios había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y también, claro, en esta reunión, como es obvio, pues expondrían la necesidad de aclarar el tema que llevaban, que fundamentalmente era sobre si los gentiles tenían que pasar o no por la ley de Moisés. Bien, pues al mismo tiempo que ellos expusieron esto, algunos judeocristianos convertidos, dice, de la secta de los fariseos, se levantan para defender la obligatoriedad de tales observancias, de la circuncisión y del cumplimiento de la ley. Y la cuestión es aplazada para ser examinada pues, en una reunión posterior. Y vemos ahora esa reunión de la Iglesia de Jerusalén y el discurso de Pedro. Vamos a ver el capítulo 15, versículo del 6 al 12. Se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar este asunto. Después de una larga deliberación, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo a mucho tiempo determinó Dios aquí entre vosotros que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, ha testificado en su favor, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no haciendo diferencia alguna entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, queriendo imponer sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de soportar? Pero por la gracia del Señor Jesucristo, creemos ser salvos, nosotros lo mismo que ellos. Toda la muchedumbre cayó y escuchaba a Bernabé y a Pablo, que referían cuántas señales y prodigios había hecho Dios entre los gentiles por medio de ellos. Fijaos, ¿veis? Es evidente que esta reunión en que Pedro pronuncia este discurso era una reunión pública, es decir, se reunieron los apóstoles, los presbíteros
y también los fieles. Hombre, se habla de los apóstoles y presbíteros porque en realidad serían ellos los que tenían que determinar sobre el asunto que se iba a examinar. En esa reunión se produce una larga discusión, que no cabe duda de que por un lado estarían los judíos cristianos que afirmaban que había que circuncidarse, y por el otro Pablo y Bernabé defendiendo la postura contraria. Pero el discurso de Pedro, que nos ha llegado bastante resumido, parte del hecho de la conversión de Cornelio y dice que allí ya quedó suficientemente claro cuál era la voluntad de Dios con respecto a los gentiles que se convertían. Es decir, que no había que tratar de exigirles estas prescripciones mosaicas y incluso van más lejos. Dice, no solo los gentiles, sino los judíos que se conviertan se salvan por la gracia de Jesucristo y no por la observancia de la ley. Fijaos, esto parece que lo había copiado de Pablo, porque esta fue otra de las grandes batallas y de las grandes tesis de Pablo en su predicación, la justificación por la fe y no por la ley. Leer en Gálatas 2:16. Pero sabemos que nadie se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros creemos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, porque nadie será justificado por las obras de la ley. ¿Veis? Está claro, parece que Pedro ha copiado de la tesis de Pablo. Bien, esa idea de la ley como un yugo pesado que los judíos tuvieron y que no pudieron cumplir precisamente por la pesadez del yugo, pues la encontramos también en otro lugar de la Escritura. La encontramos en boca de Jesucristo, leer Juan 7:19. No os ha dado Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? No se ha dado a Moisés la ley y ninguno la cumple. Ninguno la cumple porque los preceptos era imposible cumplir los preceptos todos de la ley. Mirad, Pedro en su discurso ha partido de la conversión de Cornelio diciendo que allí quedó claro cuál era la voluntad de Dios y que ahora sería como tentar a Dios, es decir, tratar de exigir de él nuevas señales de su voluntad, siendo así que ya lo había manifestado claramente entonces cuando la conversión, en el caso de Cornelio, a enviar sobre él y sobre los suyos el Espíritu Santo sin exigirles nada de las prescripciones mosaicas. Bien, pues cuando Pedro terminó su discurso, dice, toda la muchedumbre calló, es decir, cesaron las discusiones y las apreciaciones personales que se habían prolongado durante esas discusiones. Era el silencio del que nada encuentra ya nada que objetar. Tan claro quedó en el discurso de Pedro el tema de si tenían o no que entrar por las prescripciones. Y eso lo aprovechan Pablo y Bernabé, pues viendo que se les ha sido favorable a su tesis el discurso de Pedro y aprovechando la ocasión hablan de los frutos recogidos por ellos entre los gentiles y que confirmaban aún más la tesis de Pedro. A continuación se va a levantar Santiago para dar su discurso y vamos a ver qué es lo que el apóstol Santiago pues aporta en toda esta cuestión de la obligatoriedad o no del cumplimiento de la ley. Leemos capítulo 5, versículos del 13 al 21. Luego que estos callaron, tomó Santiago la palabra y dijo: Hermanos, oídme. Simón nos ha contado de qué modo Dios, por primera vez, eligió tomar de los gentiles un pueblo consagrado a su nombre.
Con esto concuerdan las palabras de los profetas según está escrito. Después de eso volveré y edificaré la tienda de David que estaba caída, y reedificaré sus ruinas, y la levantaré, a fin de que busquen los demás hombres al Señor, y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre, dice el Señor, que ejecuta estas cosas, conocidas desde antiguo. Por lo cual, en mi parecer, que no se inquiete a los que de los gentiles se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de sangre. Pues Moisés, desde antiguo, tiene en cada ciudad quienes lo expliquen, leyéndolo en las sinagogas todos los sábados. ¿Veis? Mi binete Santiago, hermano del Señor, es el apóstol, Santiago el menor, el que llevaba la comunidad de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Sin duda que los judeocristianos que estaban a favor de que había que circuncidarse para los gentiles entrar en el cristianismo, pues se quedaron decepcionados con el discurso de Pedro. Y al ver levantarse a Santiago, que era un hombre que estaba muy apegado, muy ligado al judaísmo, pues encontrarían como un alivio pretendiendo o creyendo que Santiago pues rebatiría la tesis de Pedro. Y sin embargo, el discurso de Santiago es un modelo de equilibrio. Por una parte, confirma el hecho y se muestra totalmente de acuerdo con Pedro, en el sentido de que no deben ser molestados con las prescripciones mosaicas. Y luego, como hombre muy ligado al judaísmo, sugiere que se les exija, pero para facilitar las buenas relaciones de convivencia entre gentiles y judeocristianos, 4 cosas, que se atengan de 4 cosas: de los idolotitos, que él dice, se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, esos son los idolotitos, es decir, las carnes sacrificadas a los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de la sangre. 4 prescripciones que eran abominables para los judíos, y para la buena convivencia entre judíos y gentiles, Santiago sugiere que se les ponga estas 4 reglas para cumplir entre ellos. Bien, fijaos, Santiago, para demostrar su tesis, que es la misma que Pedro, no arranca desde la conversión de Cornelio, sino desde las profecías. Y viene a decir que la llamada de los gentiles a la salvación, a la salud mesiánica, estaba ya predicha por los profetas, y hace una mención a la profecía de Amós, Amós 9, 11, 12, donde dice, como hemos leído, después de esto volveré y edificaré la tienda de David que estaba caída, y reedificaré sus ruinas y la levantaré, a fin de que busquen los demás hombres al Señor y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre. ¿Veis? Lo que aquí se predice en la profecía de Amós es la conversión de la gente, la conversión de los gentiles en general, pero no se determina en qué circunstancias, si cumpliendo con la ley de Moisés o sin la prescripción. Para que la prueba de la profecía concluya, había que unirla al hecho contado por Pedro, y eso es lo que exactamente hace Santiago: unir la profecía con lo que ha dicho Pedro. Mira, dice, hermanos, oídme, Simón nos ha dicho de qué modo Dios por primera vez visitó a los gentiles para consagrarse de ellos un pueblo a su nombre. Pues con esto concuerda la palabra de los profetas que está escrita, y dice, ¿veis? Con la tesis de Pedro, es decir, que no tienen por qué circuncidarse, coincide lo que dicen los profetas, y esa unión la hace muy bien Santiago para decir que lo que dice Pedro está de acuerdo incluso con las profecías predichas de cómo los gentiles habían de entrar en la esta. Bien, pues creo que nos vamos a quedar aquí. Bueno, vamos a ver, que son ya casi nos quedamos aquí el próximo día. Bueno, sabéis que
volvemos el día 12. Tenemos la Semana Santa en medio, el lunes siguiente a Semana Santa, que creo que es 5 de abril, pues es el lunes de Pascua, y habitualmente no tenemos clase, pues volvemos el día 12 de abril. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y que se templan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos paramos a ti y nuestras almas reciban el rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde hay muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra fila la victoria. Somos tan débiles